Hola, yo soy Armando, estudiante universitario, y tengo una pregunta. Cuando regrese a clases, ¿los maestros estarán vacunados o cómo podré evitar contagiarme y llevar la enfermedad a mi casa? Armando, muchas gracias por la pregunta. Como sabemos, se está intensificando en este momento la Estrategia Nacional de Vacunación enfocada a trabajadores de la salud, como en su momento se hizo en Campeche. Armando obviamente nos pregunta, o entiendo que la pregunta tiene que ver con que al vacunar entonces a las maestras, a los maestros, al personal que labora en los planteles educativos, él ya estaría protegido de contagiarse de este grupo de personas. Es correcto, es decir, en el sentido de que estas personas por lo menos van a tener mucho menos riesgo de transmitir la enfermedad, dado que no van a poder desarrollar signos y síntomas que son los que están más relacionados a la transmisión del virus por la vía aérea. Estamos hablando de la tos, estamos hablando obviamente de los estornudos. Sin embargo, Armando, es bueno recordar que no solamente estas personas tienen la potencial capacidad de transmitir el virus, sino también las demás personas. Y esto estamos hablando de si vamos a usar el transporte público, o en su momento vamos a caminar, o en su momento vamos a utilizar otros medios para llegar a nuestro plantel escolar. Vamos a estar en conjunto con otras personas de la misma edad que también estarán en niveles de seguro universitarios, en preparatoria, en niveles básicos, y que en su momento todavía no están vacunadas. Con esto, ¿qué queremos decir? Que las acciones de prevención en lo personal se deben de mantener, más allá que los trabajadores de la educación estén vacunados y por lo tanto el riesgo tanto de ellos de enfermar y contribuir a la transmisión haya disminuido, pues todavía hay un riesgo inherente a los demás actores que están en un plantel educativo. Por lo tanto, las medidas de prevención se deben de mantener, y entre ellas siempre vamos a destacar la sana distancia, vamos a destacar el uso adecuado del cubrebocas, vamos a destacar la higiene constante de manos. Pero no te preocupes, porque estos tres elementos están integrados precisamente en los lineamientos y en las medidas que todos los planteles educativos tienen que poner en práctica para todavía disminuir más el riesgo de contagio entre la población. Y obviamente todos los estudiantes o todas las personas que en su momento van a regresar a clases presenciales, pues el llamado es apegarse y en su momento respetar las indicaciones que las autoridades educativas van a implementar en este marco. Entonces, sí, la vacunación en el personal es importante y es un buen paso para disminuir los riesgos, pero el todavía disminuirlos más y evitar contagios y evitar que el regreso a clases se convierta en un detonante de transmisión tiene que ver con poner en práctica y llevar a cabo las acciones preventivas. Vamos a ver el siguiente video. Tengo una pregunta. Considero que es una inquietud que tenemos muchos docentes que estamos por recibir la vacuna. Mi pregunta más que nada va encaminada acerca de las personas que de alguna manera presentamos algún tipo de alergias, ya sea a alergias alimentarias como algunos mariscos, camarones, algunos tipos de semillas, las nueces, las almendras, los cacahuates, o algún tipo de alergia a medicamentos, sobre todo los antibióticos, en este caso la ampicilina, la trimetopina, sulfametazol. Si nosotros podemos o somos candidatos a recibir la vacuna CanSino, que es la que en estos días van a aplicar a los docentes. Entonces, más que nada, mi pregunta es encaminada a eso, si nosotros podemos ser candidatos para recibir la vacuna CanSino, si presentamos algún tipo de alergia, ya sea alimentaria o algún tipo de alergia a medicamentos o antibióticos. Muchas gracias. Agradecemos también la pregunta, porque no solamente la respuesta va a servir para el grupo de trabajadores de la educación, sino sirve realmente para toda la población que en este momento está siendo convocada a vacunarse por pertenecer ya a alguno de los grupos y las etapas en las cuales se ha iniciado.
Las contraindicaciones absolutas, es decir, aquellas que en su momento impiden vacunar a una persona, son escasas o muy pocas para prácticamente todas las vacunas, y prácticamente todas ellas tienen en común que si una persona es alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, pues obviamente no la debe de recibir. Esto suele ser más evidente cuando tenemos vacunas que se aplican año con año o que tienen antecedentes de que una persona pudiera haber recibido esa vacuna en específico y haber desarrollado una reacción alérgica grave. Esto es importante también mencionarlo, es decir, la reacción tiene que poner en riesgo la salud y la vida de la persona como para convertirse en una contraindicación de la misma, dado que el riesgo de complicarse y fallecer por la aplicación de la vacuna pudiera superar el beneficio. Hasta el momento eso no lo hemos visto asociado en las vacunas que actualmente se tienen, pero la recomendación del fabricante de la vacuna siempre es muy puntual en relación a sus componentes que integran la vacuna. Otro tipo de alergias, como las que se mencionaban en la pregunta, sobre todo las que tienen que ver a lo mejor con algunos tipos de alimentos, con algunos tipos de medicamentos o algunas otras sustancias o químicos, pues bueno, son específicas precisamente para esos componentes. Si yo soy alérgico, por ejemplo, a los crustáceos o a los productos marinos, ya sé que no debo de consumir los mismos porque voy a tener un efecto y una reacción que inclusive puede poner en riesgo mi vida, porque si desencadena una reacción anafiláctica que no es atendida a tiempo o de manera adecuada, pues sí, puedo fallecer a consecuencia de esa reacción anafiláctica. Pero hasta el momento no se ha identificado ni está evidenciado que estas reacciones estén cruzadas con algunas de las vacunas, es decir, por tener el antecedente de algún tipo de esta reacción, entonces no deba de ponerme alguna de las vacunas. No hay este tipo de reacciones cruzadas, por lo tanto la indicación y la recomendación de recibir la vacuna continúa. De todas maneras, recordemos que en todos los puntos de vacunación siempre hay un cuestionario inicial, hay profesionales de la salud que están atendiendo no solo el momento previo a la aplicación de la vacuna, sino también los 30 minutos de observación posterior a la aplicación de la misma, y por lo tanto ellos también pueden contribuir a despejar cualquier duda que en su momento pudieran tener. Entonces aquí lo importante es no perder su turno, no perder el día y en algunos casos hora que les haya sido asignado, acudan a su cita. En la medida de lo posible siempre colóquense la vacuna, pero si tienen alguna duda muy particular, también habrá personas en el punto de vacunación que podrán ayudarles a resolver las mismas. Para acá y vamos en este orden. Buenas noches, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Preguntarle, doctor, a los estudiantes que tengan enfermedades crónicas como la obesidad, ¿deberán esperar a ser vacunados para regresar a clases? Bien, aquí estamos hablando obviamente de grupos de riesgo particulares, en donde en personas mayores sobre todo ha sido evidenciada una asociación con la edad. Esto no deja de lado que en su momento otros grupos de menor edad que tienen las condiciones, podríamos estar hablando de obviamente menores de edad que tengan cuadros de inmunosupresión, menores de edad que tengan alguna enfermedad como estas que disminuye tanto la capacidad respiratoria como la respuesta del mismo sistema inmunológico. No es muy común, no esperamos obviamente verlas con mayor frecuencia o en mayor cantidad en estos grupos poblacionales, normalmente son las personas mayores. Aquí entonces obviamente sí tendría que haber una indicación orientada a estos menores de edad de evaluar cuál es el nivel de riesgo. Aquí es importante esta evaluación, ¿por qué? Y obviamente la tiene que hacer un profesional de la salud, porque inclusive para las personas adultas, inclusive las personas adultas mayores, las comorbilidades en su momento significan un riesgo en la medida en que éstas estén bajo un descontrol o presenten las condiciones en un momento determinado que generan el riesgo. ¿A qué me refiero? Una persona, por ejemplo, diabética,
y estamos hablando que existe también la diabetes infantil, la diabetes tipo 1. Si esta persona está bajo control, es decir, sus niveles de glucosa están controlados, mantiene un tratamiento con medicamentos adecuado, tiene sus revisiones periódicas y por lo tanto se considera una persona que está bajo control, el nivel de riesgo disminuye mucho, en comparación, obviamente, con una persona que siendo diabética no tiene ninguna de estas características y por lo tanto se considera que además que tiene diabetes, está descontrolada. Entonces ahí el riesgo sí se incrementa de manera importante. Y si a eso se le suma que esa persona diabética pudiera ser además obesa y además tener 60 años o más, pues obviamente todavía el riesgo se incrementa. Entonces esto va a requerir de una valoración directa en donde la recomendación podría ser, si yo tengo una hija o un hijo que tiene una condición de riesgo que ha sido identificada para efectos de agravar la enfermedad o poder fallecer a consecuencias de la COVID-19, definitivamente necesito una valoración médica para identificar si el riesgo es un riesgo que está presente en todo momento y por lo tanto debería delimitar la exposición a contagios con otras personas o en otros ambientes. Recordemos que estas personas obviamente no solamente tienen este riesgo por el regreso a una clase presencial, ¿sí? Si estas personas se han mantenido autorresguardadas durante todo el tiempo de la pandemia, pues bueno, digamos que estos niños, estos pequeñines han mantenido el riesgo controlado. Pero si estos menores de edad están igualmente interactuando con familiares, con amigos o no se han mantenido resguardados, prácticamente el riesgo pudiera ser similar que el de retornar a clases. Entonces, en todo caso, la recomendación en este punto sería, reitero, una evaluación médica para evidenciar si el riesgo está bajo control o el riesgo por sí no permite un control que disminuya obviamente la posibilidad y entonces en ese caso mejor todavía limitar la participación presencial. Doctor José Luis Alumía, saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador también. Doctor, ya que bien planeado el regreso a clases, hay bastante preocupación respecto a la movilidad en el transporte público porque se va a hacer también un gran posible foco de contagio, la movilidad en el transporte con los alumnos, los padres de familia, va a ser algo bastante movido. Quisiera preguntarle qué mecánica planean ahí o qué nos podrían comentar acerca de la protección, no sé, al transporte público o igual a los padres de familia y a los niños. Gracias. Con mucho gusto. Esta pregunta se responde desde el enfoque que el regreso a clases presencial es justo identificando el momento epidemiológico de menor riesgo. Es decir, la Estrategia Nacional de Vacunar a los trabajadores de la educación se va a dar de manera completa para que todos estén en la posibilidad y listos para en un momento determinado poder retomar la actividad presencial. Pero esto no significa que una vez que se termine con la vacunación de todos los trabajadores de la educación, inmediatamente se regresa a las actividades presenciales en todas las 32 entidades federativas. Y esto es importante porque justo tiene que ver con la preocupación de la pregunta. Es decir, más allá que tengamos ya a la población de trabajadores de la educación listos para regresar a las aulas, lo que entonces ahora viene es la evaluación del riesgo en la entidad y en los municipios donde se podría regresar a clases presenciales. Recordemos que actualmente esto está permitido en entidades que tengan el menor nivel de riesgo, el más bajo, que en este caso es el verde. Se está ya analizando si dentro del rango del semáforo de riesgo para el color amarillo, sabiendo que el color amarillo tiene un rango que va desde los 9 puntos hasta los 16 puntos, pudieran entonces también considerarse para efectos del regreso a clases los rangos bajos de un nivel amarillo.
reitero, esto se está evaluando, no lo tomen todavía como una ya indicación o algo que necesariamente va a suceder, pero sí es bueno comentarlo, igual para que la población lo sepa, en el marco de un retorno seguro a las aulas y a clases. Estamos evaluando si los niveles bajos de riesgo amarillo, sobre todo cuando estos niveles han mantenido una tendencia descendente en las últimas semanas y por lo tanto son valores que más bien están pegados a un verde, ¿sí?, que subiendo o yéndose a querer pegar a un naranja, pues entonces estas entidades también en un momento pudieran ser consideradas. ¿Por qué se hace en este momento o en ese momento del menor o del mayor bajo riesgo? Precisamente para poder controlar estas situaciones en donde la transmisión pudiera incrementarse. Cuando yo estoy en nivel de riesgo bajo verde, quiere decir que hay una transmisión basal o muy baja en la entidad o en la región donde me encuentro. Por lo tanto, la posibilidad de contagiarme de por sí disminuye. Pero si además a eso yo le sigo sumando las medidas de prevención, es decir, el uso de cubrebocas de manera adecuada, sobre todo en espacios concurridos como pudiera ser el transporte público, el lavado de manos y siempre evitando tocarme la boca, la nariz y los ojos, independientemente de que me las haya lavado, y manteniendo en la medida de lo posible la sana distancia antes y después de estar en estos medios de transporte, entonces contribuyo. Lo otro que contribuye son las medidas que se realizan al interior de los planteles escolares. Recordemos, y se ha comentado también, que el regreso tampoco es ni para la población de maestros vacunados, ni para los estados que están en verde, es regreso como estaba antes de la pandemia y regresamos todos al 100% y no, hay toda una serie de recomendaciones que se van a implementar y entre ellas, por ejemplo, destacamos este hecho de la asistencia secuenciada. Lunes y miércoles va un grupo, martes y jueves va otro grupo. Ya desde ese punto de vista estamos viendo entonces que la cantidad de alumnos al interior del plantel va a ser menor o va a ser la mitad o menos de los que se tienen normalmente cuando se tenían clases antes de la epidemia. Y obviamente eso también lleva a una movilización, ya sea del estudiante o de los familiares del estudiante para llevarlo a la escuela, también a la mitad, ¿no?, de lo que hubiera sucedido si todos hubieran regresado en un mismo momento a clases. Entonces, cada uno de los elementos preventivos contribuye a una disminución importante del riesgo, que si lo vamos sumando a que la población de maestros está vacunado, si lo vamos sumando a que además en esa localidad el riesgo de transmisión es bajo porque están en verde o en su momento si se revisa y se aprueba en un amarillo de bajo riesgo, por así decirlo, pues entonces obviamente todo confluye y todo se presta para activar el regreso a clases. Si estas cosas no se dan, si estas cosas no confluyen, si estamos hablando de entidades que están en naranja o que en su momento alguna de ellas pudiera regresar de un amarillo a un naranja o de un verde a un naranja o potencialmente inclusive alguna de ellas un rojo, obviamente esas no son condiciones sanitarias ni epidemiológicas para poder activar las clases presenciales y no se deberán de hacer. Sí, gracias. Por favor.